Muy buenos días a todos. Ya la mayoría me conocen, yo soy Pablo Enríquez, residente de primer año, y a continuación les voy a presentar sobre este tema que se denomina espectroscopía de luz monocromática como complemento diagnóstico en la otoscopía, que básicamente es cómo el uso de ciertos filtros de color nos pueden ayudar como especialistas a poder mejorar nuestro rendimiento diagnóstico en las patologías de oído medio. Estos son los contenidos que les quiero ir mostrando. Partir por una introducción en donde hablamos de lo que ya conocemos, la otoscopía y la luz blanca, y las propiedades ópticas que pueden tener los tejidos y el propio oído medio. Posteriormente, un paso por cómo estos filtros de luz o esta evaluación espectral del oído medio puede ayudarnos o puede complementar nuestro diagnóstico en cuanto a lo que es membrana timpánica, el oído normal, y para ciertas patologías como la otitis aguda o el colesteatoma. Finalmente hablar de algunas aplicaciones y proyecciones de este tópico y finalizar con una conclusión. Bueno, a modo de introducción, algo que ya todos conocemos y todos sabemos, estos son los instrumentos que día a día más ocupamos. El endoscopio, el otoscopio, la verdad es que son sumamente relevantes para nuestro quehacer como especialista y para el diagnóstico en lo que es patología de oído externo y de oído medio. Estos instrumentos ocupan, en su gran mayoría, o los que ocupamos por lo menos en el día a día, ocupan una luz blanca que nos permite determinar y evaluar las estructuras como la membrana timpánica y, por transparencia, en muchas ocasiones también las estructuras que están en la caja timpánica o en el oído medio propiamente tal. La luz blanca es un conjunto de todos los espectros de luz visible que existen, que van desde el rojo hasta el violeta. Más allá de esto son los ultravioletas, y previo a esto, o más de ancho banda que esto, son los infrarrojos. Hacia el violeta están las bandas de tipo cortas o de corta longitud de onda, y hacia acá están las bandas de longitud de onda más bien ancho. Y la verdad es que esto es lo que nos valemos día a día, y con esto hacemos nuestro diagnóstico. Sin embargo, cabe destacar que esto es muy operador dependiente, es decir, tenemos un porcentaje importante de error en este diagnóstico que, por ejemplo, si uno lo ve, en médicos generales es bastante grande. El rendimiento diagnóstico es de menos del 50% para el diagnóstico de patologías de oído. Este aumenta un poco más en pediatras y ya alcanza su mayor valor en especialistas. Sin embargo, vemos que aún así existe un margen de error. Y este margen de error está dado fundamentalmente porque no todas las patologías de oído se comportan igual, o no todo lo que vemos siempre nos va a decir lo mismo. Eventualmente podemos ver alguna patología que se pueda confundir un poco más con otra, o pueden haber ciertos elementos en nuestra evaluación que a veces nos hagan pensar que es una patología cuando en realidad no lo es. Y esto la verdad es que es algo del día a día, es una realidad. Acá les pongo tres imágenes en donde podemos ver en la primera un oído normal, en la segunda un colestatoma congénito y en la tercera una otitis media aguda. Y si ustedes se fijan, los tres tienen un filtro, o sea, los tres se ocupa luz blanca, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si le ocupáramos un filtro de color? Por ejemplo, en el oído normal. Si ocupáramos un filtro de color azul, podríamos ver, si bien se ve la misma imagen, pero si ustedes se fijan acá, los vasos sanguíneos se resaltan y destacan mucho más que cuando se ocupa luz blanca. Cuando hay un colesteatoma congénito, si ocupamos, por ejemplo, luz roja, ya no se ven también las estructuras de la membrana timpánica, acá los vasos ya la verdad se ven muy poco, pero todas las estructuras al interior de la caja timpánica resaltan mucho mejor y contrastan bastante mejor. Y cuando, por ejemplo, tenemos una otitis media aguda donde hay un contenido purulento al interior de la membrana timpánica o detrás de esta, si ocupamos, por ejemplo, un filtro de luz verde, podemos ver que, al parecer, el contraste entre el contenido y lo que no es líquido acá ya se ve de mucha mejor manera, o más contrastado por lo menos. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, el motivo de esto es por las propiedades ópticas de los tejidos. Esto es algo que es física básicamente, pero en realidad todos los materiales tienen una determinada composición molecular. Y esta composición va a hacer en el fondo que la reacción o la capacidad de reacción ante la luz va a ser distinta. Vamos a tener tejidos o ciertos materiales que van a absorber determinadas frecuencias de luz y van a reflejar otras. Y la verdad es que los tejidos no son la excepción. Por ejemplo, si analizamos lo que ocurre con la hemoglobina tiene un pico de absorción muy alta en las frecuencias de onda más bien estrechas, que son el azul y el verde. Y por eso es que las frecuencias de onda más rojas, como están por acá, estas son completamente reflejadas. Por eso es que el principal pigmento rojo es la hemoglobina. Pero si, por ejemplo, analizamos otros tejidos como el agua, el litio o el colágeno, vemos que el pico de absorción de estos tejidos está muy desplazado hacia las frecuencias más anchas.
incluso escapando de nuestro espectro de luz visible, que se marca más bien por acá. Esto ocurre también en el oído medio y no es la excepción. En el fondo, todas las estructuras, ya sea la membrana timpánica, la cadena de huesecillo y todo lo que pueda haber al interior del oído medio, también va a comportarse de igual manera, también va a tener un comportamiento espectral distinto, va a preferir va a absorber ciertas frecuencias de luz reflejando otras. Si, por ejemplo, nosotros hacemos incidir un rayo de luz sobre la membrana timpánica, esta membrana va a absorber determinadas frecuencias y va a reflejar otras. Y estas que reflejen van a ser justamente las que nosotros vamos a poder ver. Pero también a dejar pasar algunos rayos de luz. Y estos rayos de luces también van a ser absorbidos por estructuras al interior de la caja timpánica, permitiendo reflejar otros. Y esos que reflejen también los vamos a poder ver si es que la membrana timpánica permite que estos penetren directamente y no se absorban. Esto es un poco el comportamiento óptico que tiene la membrana y la caja timpánica. A conectarme a tu tiro. Ya ha sido estudiado. Esta autora en el año 2016 hizo un verdadero mapa de cómo se comporta espectralmente la membrana timpánica. Y es bastante interesante porque si ustedes se fijan, las frecuencias de onda corta se absorben muy bien en la membrana timpánica, la absorbe prácticamente completa. Sin embargo, a medida que nos vamos desplazando hacia las longitudes de onda más anchas, la absorción de esta va disminuyendo considerablemente. Dicho de otra manera, si es que nosotros aplicamos sobre la membrana timpánica una luz de esta onda, como por ejemplo azul o verde, la membrana va a absorber gran parte de esa luz. Pero si aplicamos espectros de luces más tirados a las longitudes de banda anchas, como por ejemplo son el rojo o el infrarrojo, estos van a penetrar la membrana y no van a ser absorbidos por esta, pudiendo pasar directamente al oído medio. Ilustremos lo mismo con estos dibujos para que podamos tener un poco más claro el panorama. Pero, por ejemplo, si tenemos acá un espectro de luz más estrecho, como estos de aquí, y estos salen, por ejemplo, de la caja timpánica, van a ser grandemente absorbidos por la membrana. Y ópticamente, cuando algo es muy absorbido, va a refractarse más. Y esta refracción va a digregarse más, haciendo que lo que nosotros veamos del interior sea con bastante poca resolución o poco nítido. Sin embargo, si aplicamos luces rojas o infrarrojas, estos no van a ser absorbidos, más bien van a penetrar por la membrana y los rayos de luces van a estar más bien convergentes entre sí. De esta manera vamos a poder ver con mucha mayor resolución las estructuras al interior. Esta autora le llamó la atención que los espectros de luces más tirados al infrarrojo tuvieran tanta penetrancia y quiso ponerlo a prueba. Y para esto tomó ciertas fotografías ocupando luz blanca y ocupando luz infrarroja, que como vemos es la que más penetrancia tiene por la membrana timpánica. Y si bien ustedes pueden ver que se pueden ver las mismas estructuras, tanto con luz blanca como con luz infrarroja, cuando uno ocupa luz infrarroja, la verdad es que la resolución de las estructuras al interior de la caja timpánica aumenta considerablemente. En esta foto, por ejemplo, vemos que acá se ve el mango, el promontorio y se insinúa el nicho de la ventana redonda. Pero la verdad es que cuando uno mira la misma fotografía en infrarrojo, la resolución es sustancialmente mayor. Y esto ocurre en general para todas las estructuras al interior de la caja timpánica. Bueno, todo esto que hemos hablado más bien ilustra un poco el comportamiento óptico que tiene tanto la membrana como la caja timpánica. Pero, ¿de qué nos sirve esto? ¿O qué hay en la literatura al respecto de los estudios que se han hecho con esto y de cómo nos pueden ayudar en cuanto al diagnóstico? La verdad es que la literatura es muy escasa. No hay mucho estudio. El primero de estos que estudia sistemáticamente este tema se hizo en el 2015. Es citado por todos los autores posteriormente, pero si ustedes se fijan, 2015 es bastante reciente dentro de todo. Y desde entonces no se han hecho muchos estudios. Este fue el primero, en un estudio de Valdés en el año 2015, y este autor lo que hizo fue hacer un estudio cualitativo más bien. Él quiso caracterizar cómo los distintos filtros de luz pueden hacer resaltar mejor ciertas características y ver qué es lo que se encuentra en el fondo, caracterizar el contraste que generan los distintos componentes de la membrana timpánica y del oído medio a diferentes bandas de color. Entonces, por ejemplo, él encontró que cuando uno ocupa un filtro de luz azul, se resalta mucho mejor, por ejemplo, la vasculatura. Y esto tiene sentido, porque si recordamos anteriormente, la hemoglobina tiene su pic de absorción justamente en las bandas estrechas, como el azul o el verde. Pero cuando uno ocupa, por ejemplo, luz roja, la verdad es que la resolución de la membrana timpánica es muy mala. Sin embargo, se distingue y se contrasta mucho mejor el interior. Entonces, a modo de conclusión, este autor concluye que las bandas de color azul y verde resaltan muy bien la vasculatura, mientras que las bandas rojas no resaltan tan bien las estructuras de la membrana, pero sí son más penetrantes.
Entonces, de alguna manera igual nos pueden servir para hacer mejor contraste. Este tema de la luz roja fue estudiado también por este autor, este grupo chino, y encontró que la luz roja tiene una mayor penetrancia en la membrana timpánica. Y al tener mayor penetrancia, de alguna manera nos podría servir para detectar de manera más sensible los contrastes que se pueden ver entre el interior de la caja timpánica, o el oído medio propiamente tal, y las estructuras al exterior. Básicamente eso es lo que es la utilidad que él encontraba a la luz roja en este aspecto. Y bueno, ¿qué pasa en las patologías? Porque todo lo que hemos visto hasta ahora es un poco la caracterización, pero ¿qué pasa si intentamos aplicar estos mismos filtros, pero por ejemplo a una otitis media aguda o efusiva? Sabemos que en la otitis media aguda hay un engrosamiento de la membrana timpánica y ocurre un cambio del colágeno de tipo 2 a tipo 4. Y cuando hay líquido, ya sea ceroso, mucoso o purulento, se estudió que este contenido tiene un mayor pic de absorción en los espectros de banda cortas, como por ejemplo el azul y el verde, y en los infrarrojos. Pero fíjense que es mucho mayor en el infrarrojo que en los espectros cortos como el azul y el verde. Es por eso, por ejemplo, que cuando le mostré esta imagen en un inicio, en donde uno podía ver un contenido detrás de la membrana timpánica, cuando uno ocupa, por ejemplo, un filtro de luz verde que tiene gran absorción, el contraste va a ser mucho mayor entre lo que es contenido líquido, o purulento en este caso, versus lo que no. Este autor incluso quiso ir un poquito más allá, y a él le llamó la atención que fuera tanto más grande el pic para las infrarrojos, y lo estudió. En el año 2016, este autor tomó efusión al interior del oído medio y aplicó un filtro de luz visible, que es lo que comúnmente nosotros hacemos como especialistas, y si ustedes se fijan, claro, con luz visible uno puede ver un cambio de tonalidad entre el contenido que es efusión versus el aire. Pero cuando aplica un filtro de luz infrarroja, la verdad es que la absorción es casi absoluta. La efusión absorbe prácticamente toda la frecuencia infrarroja, y de esta manera el contraste también es mucho mayor. Y es muy interesante porque él fue un poquito más allá y diseñó un modelo 3D que semejaba a una caja timpánica con una membrana timpánica y la fue llenando de un líquido citrino. Y claro, si ustedes se fijan, cuando va llenándose de líquido, uno lo va viendo, que es más o menos lo que uno podría ver en una membrana timpánica cuando tiene un contenido efusivo o una efusión. Sin embargo, cuando se aplica esto mismo con un espectro de luz infrarroja, la verdad es que ustedes pueden ver que el contraste es notoriamente mayor. Acá se absorbe prácticamente todo el espectro de luz y el contraste entre lo que es efusión versus lo que no es categórico, es muy grande en este caso. Y esto es precisamente por las propiedades que tiene este tipo de líquido frente a su comportamiento óptico en el fondo. ¿Qué pasa en otro tipo de patologías? Por ejemplo, en el colesteatoma. El colesteatoma es una estructura avascular que está en estos casos, por ejemplo, al interior de la membrana timpánica, y si uno aplicara, por ejemplo, un filtro de luz roja, uno de alguna manera pudiera notarlo. Esto sabemos que es porque la luz roja ya sabemos que penetra mucho mejor la membrana y nos permite ver mejor estructuras al interior. Pero este autor, en el año 2017, Zhang, quiso determinar cómo esto pudiera comportarse, pero ya en una cirugía propiamente tal, en un campo quirúrgico. ¿Y qué fue lo que encontró? Él reclutó a varios cirujanos de oído en donde quiso ver los restos de colesteatoma que podían quedar en un campo quirúrgico. Y fue bastante grande su sorpresa, ya que como ahora sabemos que los espectros de luces azules y verdes permiten detectar mejor los vasos sanguíneos, y como también sabemos que el colesteatoma es una estructura avascular, cuando uno aplica un filtro de luz, que en este caso fue azul más verde, en un campo quirúrgico, el resalte entre las estructuras vasculares versus el colesteatoma que es vascular es muy grande, por lo tanto pudiera de alguna manera ayudarnos como cirujanos a detectar los restos quirúrgicos que quedan en una cirugía de colesteatoma. Este estudio es bastante reciente, se hizo este año, hace unos pocos meses, y la verdad es que se hizo lo mismo. Se le presentaron fotografías en luz blanca y en luz azul más verde a cirujanos de oído y se les pidió que delimitaran cuál era el colesteatoma. Ahora, hay que destacar que en este estudio, eso sí, no se encontraron diferencias significativas. Acá la verdad es que cuando se delimita el colesteatoma en luz blanca, no hay mayores diferencias versus a la luz azul más verde. Pero aún así el autor señala que el contraste es bastante amplio, mucho, o por lo menos cualitativamente, impresiona que el contraste es mayor cuando uno aplica estos filtros versus cuando aplica solamente luz blanca. Bueno, ¿qué aplicaciones y proyecciones puede tener todo esto que les he contado? Algo que está un poco al alcance de todos, pero los microscopios Karl Storz
tienen esta tecnología que se denomina Image-1S, que básicamente consta de distintos modos, que muchos lo hemos visto en los endoscopios: Clara, Spectra y Chroma. ¿Y qué son estos modos? Spectra es un modo que va a potenciar determinadas gamas del espectro de luz visible. Spectra A es un modo que va a privilegiar los azules y verdes, mientras que Spectra B va a disminuir los rojos. Clara es un modo que intensifica el brillo local, y Chroma es un modo que aumenta la definición y el contraste de colores. Incluso se pueden juntar en el modo Clara más Chroma. Pero este autor, este estudio se hizo en el año pasado, quiso ver qué ocurría con el modo Spectra A y Spectra B. Porque si ustedes se fijan, privilegiar azules y verdes y disminuir los rojos básicamente es lo mismo que aplicar filtros de luces azules y verdes, que como ya hemos visto, son espectros de banda corta que van a resaltar bien la vasculatura. Y lo que hizo, este estudio en el año pasado examinó a 45 pacientes que fueron sometidos a cirugía de colesteatoma, aplicando primero luz blanca y después el filtro Spectra AB para evaluar restos de colesteatoma en el campo quirúrgico. Y la verdad es que si ustedes se fijan, es notorio cómo cuando se aplica el filtro resaltan bastante bien los vasos sanguíneos, delimitándose los restos de colesteatoma. Los resultados, de hecho, en este estudio fueron bastante buenos, porque al aplicar el filtro se detectó un 11% de colesteatoma residual que no había sido detectado cuando se aplica luz blanca. Entonces, por ejemplo, en este estudio ya vemos cómo, de alguna manera, estos filtros de luz pueden ayudar ya con números absolutos en este aspecto. Bueno, ¿y qué es lo que viene? Esto ya es la última diapositiva de esta presentación, pero lo que se está haciendo ahora son métodos mucho más avanzados. La verdad es que ya aún no hay estudios en humanos, in vivo en esto solamente está en un modo experimental ahora, pero lo que se está tratando de estudiar ahora es cómo se puede comportar los determinados tejidos del oído medio cuando uno aplica muchos espectros de luz a la vez, o más que no a la vez, pero aplica en el fondo una gama grande en trenes de espectros de luz. En el fondo aplica todos los espectros de luz visibles sobre una estructura y se ve cómo es la reflectancia de estos. En el fondo lo que se hace es una verdadera huella digital del tejido, a ver cómo se comporta cuando uno le aplica una gama amplia, digamos, de distintos espectros de luz estrecha, de banda estrecha. De estos estudios la verdad es que hay poquitos, son todos experimentales, pero es bastante interesante, ya que uno de alguna manera puede, según la composición molecular de determinados tejidos, uno puede encontrar verdaderos mapas de comportamiento espectral. Por ejemplo, en una meningosclerosis, que sabemos que tiene un depósito de calcio, cuando uno aplica estos espectros de luz estrecha, uno puede ver, por ejemplo, que hay ciertos pics de comportamiento frente a determinadas frecuencias. Y esto es lo que se está intentando hacer ahora con determinados tejidos. La verdad es que promete bastante, pero como les digo, solamente está en una fase de estudio básico por el momento, no se ha llevado a estudios clínicos. A modo de conclusión, hemos visto que la otoscopía es un proceso operador dependiente que tiene un error importante según las características que vemos, y hemos visto que complementar la otoscopía con una espectrometría de color pudiera en verdad ser un elemento útil para mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. Sin embargo, hay que destacar que la literatura aún es muy escasa, los estudios son muy recientes, y cuando ya hablamos sobre estudios más bien clínicos que evalúan la mejoría del rendimiento diagnóstico, aún son más escasos estos estudios. Son muy pocos los estudios que han ido evaluando qué tanto mejor diagnóstico o peor diagnóstico se pueden ir haciendo con esto. Pero aún así sigue siendo un método que promete bastante, o que por lo menos pudiera ser un importante complemento para nuestro diagnóstico tanto pre como operatorio. Bueno, eso les quería contar, espero que les haya gustado y muchas gracias.